Bien, pues buenas tardes a todos los miembros de esta vigésimo segunda semana Tecnocultural 2018. Agradecemos la invitación a participar en este foro tan importante para la investigación científica y tecnológica en Colombia, y ponemos de manifiesto la situación. Primeramente, pues quisiera hacer una breve presentación para que me vayan conociendo en el auditorio y pues tengamos alguna referencia de quiénes somos, ¿verdad? Yo soy el doctor Miguel Ángel Oropeza Tagle, de la ciudad de Aguascalientes. Soy docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de tiempo completo desde el 25 de enero de 1999 a la fecha, y además con una actividad profesional como socio director del despacho Oropeza Tagle y Asociados Sociedad Civil desde 1996 a la fecha. Contamos con las siguientes distinciones en materia de investigación y otras áreas. En investigación, pues, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el nivel 1 de 2018 a 2020 y en el nivel de candidato de 2011 a 2015. Con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente que otorga la Secretaría de Educación Pública de 2011 a 2020. He sido presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en su delegación Aguascalientes en el año 2011 y síndico representante ante el Servicio de Administración Tributaria de México por la Universidad Autónoma de Aguascalientes por los años 2003 a 2006 y 2011 a 2016. Líder del Cuerpo Académico de Contaduría y Fiscal, registrado ante el Programa de Mejoramiento de Desarrollo Docente de 2011 a 2018 y miembro del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Ciencias Administrativas y de la Maestría en Impuestos de 2012 a la fecha. Ha sido miembro del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de 2015 y 2016 y candidato a diputado local por el Distrito 9 en Aguascalientes por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, el proceso electoral de 2016. Actualmente funjo como secretario técnico de la Maestría en Impuestos, como máximo representante del posgrado por los años 2017 y 2018. La formación académica, pues soy contador público de 1993 a 1998, especialista en impuestos en el año 2000, maestro en impuestos de 2001 a 2004, todos ellos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y doctor en metodología y líneas de investigación en contabilidad y auditoría de 2005 a 2009 por la Universidad de Cantabria en España. Es expositor en diversas instituciones nacionales e internacionales, como la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, la Asociación Española de Profesores de Contabilidad y Administración, la Universidad de la Amazonía, la Universidad de la Gran Colombia y en la International Multi-Conference of Informatics and Cybernetics, además de en el Colegio de Contadores Públicos, la Sociedad Nacional de Especialistas Fiscales, la Academia de Ciencias Económicas y Administrativas, y en universidades como la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En investigación, pues he sido autor o coautor de 6 libros nacionales e internacionales, colaborador en más de 30 capítulos de libro, autor de 13 artículos publicados en revistas arbitradas indexadas y la participación en 85 memorias en congresos nacionales e internacionales. Procederé a dar vista a la siguiente presentación en materia de investigación científica y tecnológica que se relaciona con el análisis económico-financiero del sector energético en México y Colombia, un estudio comparativo de la empresa Petróleos Mexicanos y Ecopetrol. Pemex obviamente es una empresa mexicana, la más grande de México, y Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia. Los autores de esta participación, pues el servidor Miguel Ángel Oropeza, el doctor Rubén Macías y la maestra Virginia Guzmán Díaz de León, somos los que hemos colaborado para hacer esta presentación. Primeramente, el de por qué obviamente decidimos hacer este comparativo entre México y Colombia, pues consideramos obviamente al sector energético como la base fundamental sobre la que descansa la economía de los países, y esto evidentemente nos lleva a tener una presentación y un interés especial en poder analizar pues cómo se ha desenvuelto este importante sector a nivel internacional, y obviamente qué importancia tiene para ambos países esto. Terminaremos por hacer un análisis de manera
digamos, empírica de la situación del sector de los combustibles, que en México levantó un gran problema en el año 2016, cuando se dio la liberalización de los precios de los combustibles, incluido que si hacemos un símil, ahora en el mes de mayo en Brasil decidieron subir la gasolina de 3.50 a 4.50 reales, y obviamente esto generó una tremenda protesta, llevando inclusive a una huelga general en el país que suspendió las actividades en diversos estados del país hasta por una semana, lo cual nos lleva a pensar que el valor de los combustibles es un valor que tiene gran importancia y gran relevancia en los países. Primeramente comenzaremos obviamente por analizar la situación de México, ¿verdad? Y la situación de Petróleos Mexicanos, haciendo un análisis descriptivo de la evolución que ha tenido esta empresa, pues considerando que en 1901 fue la primer perforación exitosa en México, con lo cual es un sector relativamente pues reciente, apenas tiene unos 117 años operando. En 1921 México se convierte en el primer lugar en el ranking mundial de producción de petróleo, hecho que nunca se volvió a repetir en la realidad técnica. En 1938, debido a la negativa que se dio por las empresas petroleras, principalmente las norteamericanas y europeas, para reconocer o mejorar las relaciones laborales de los trabajadores, el gobierno mexicano decidió nacionalizar la industria petrolera, y obviamente con ello creó la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, que obviamente es un bastión general en México, y obviamente se considera la empresa más importante hasta nuestros días desde su creación. En 1992, Petróleos Mexicanos se reestructura en un corporativo con 4 subsidiarias que reconocen más o menos las actividades que se realizan en el sector petrolero: exploración y producción, refinación, gas y petroquímica, y obviamente petroquímica secundaria como la base fundamental. Entonces dividieron la empresa pues más o menos en las actividades sectoriales, y para tener obviamente un control más analítico de los sectores y permitir un mejor desarrollo de la situación energética. En 2013, después de prácticamente desde 1938 no se permitía la inversión extranjera, se hace una reforma energética en México integral que permite la inversión privada en el sector petrolero, aunque la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos se conserva como empresa 100% estatal, lo cual compararemos obviamente con Ecopetrol, la cual sí se dio una privatización de manera parcial de esta empresa, y obviamente pues permitiendo la entrada de capitales privados en el sector petrolero, ¿verdad? Obviamente, pues, ¿qué pasó en Colombia? La evolución fue la siguiente. En 1921 inicia la actividad petrolera con la Tropical Oil Company, que fue la primera empresa petrolera exitosa en Colombia, y que fue la que llevó, obviamente, pues la primera parte de esta evolución histórica. En 1951, el Estado colombiano otorga, regresa la concesión de mares e inicia la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, ahí la creación. Como ven, pues Pemex 1938, Ecopetrol 1951. En el año 2003, el decreto 1760 modifica la estructura de Ecopetrol y la convierte en Ecopetrol S.A., con lo que la transformación pasa a ser una empresa de 100% paraestatal por acciones, ¿verdad? Ya buscando obviamente un efecto más hacia la privatización. En el mismo año 2003, Ecopetrol se liberó de las funciones de Estado como administrador de recursos petroleros para realizar funciones, y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que era la que iba a administrar la riqueza petrolera en el Estado colombiano. En 2016, el Congreso colombiano autoriza, ¿verdad?, que se venda el 20% del capital con derecho a voto de Ecopetrol, colocándolo en el mercado de capitales, fundamentalmente en Nueva York, Bogotá y Canadá. Son los mercados donde se dio esta privatización, aunque esto se cristalizó hasta el año 2017, lo que le dio una estructura pues más operativa a esta empresa petrolera. Enseguida, después de ver el análisis descriptivo de las dos empresas, veremos la situación en cómo está su estructura
operativa y su estructura funcional en materia petrolera. Primeramente, viendo la situación de las reservas probadas de petróleo, podemos analizar en esta gráfica, evidentemente, que las reservas en miles de barriles de petróleo en México pues son muy superiores que las que tiene Colombia, pasando en todo caso México de 12.8 millones de barriles de petróleo equivalente, y hasta el año 2017, en el cual tiene 7.2 millones de barriles de petróleo equivalente en México. Mientras que en Colombia pasó de 1.5 millones de barriles a 1.7 millones. Sin embargo, pues ha tenido alzas y bajas este sector al pasar a llegar a obtener hasta 2.4 miles de millones de barriles de petróleo y hasta llegar al valor actual de 1.7 millones de barriles, con lo cual pues se han ido acercando las líneas de dos países, uno que ha sido tradicionalmente un gran productor de petróleo como es México, y otro que se ha venido consolidando como una empresa importante o como un país importante en producción petrolera en el mundo, que es Colombia. En cuanto a la situación, obviamente, de las reservas probadas de gas natural, que es otro de los elementos fundamentales en el sector petrolero, encontramos que las reservas de gas natural en trillones de metros cúbicos en México han estado en 0.4 trillones, pero actualmente en el año 2017 tenía 0.2 trillones de metros cúbicos de gas natural disponible. Obviamente Colombia pues ha mantenido por ahí en el orden del 0.1 y ha llegado al 0.2 trillones de barriles de reservas de gas natural, y ha quedado en 0.1 trillón en el último año. O sea, ya están, digamos, 50-50, o sea, realmente están como al 50% Colombia en cuanto a la cuestión de las reservas probadas de gas natural. En cuanto a producción de petróleo, ahí sí podemos ver una línea francamente en decremento muy importante en la situación de Pemex, que ha venido bajando, que pasó de 3.689 miles de barriles diarios, o sea, hacen 3.689.000 barriles, a 2.224 barriles. En esto incluye tanto petróleo como gas natural. Y Colombia pasó de 529.000 barriles diarios, ¿sí? Llegó a tener hasta 1.006.000 barriles en el año 2015, y ha tenido una baja en los últimos 2 años, pasando de 886 a 851.000 barriles de petróleo. Algo que nos parece muy interesante señalar en esta gráfica es la situación en la que se encuentra México, que tiene petróleo disponible para cubrir el valor actual de su producción por 8.9 años. Y Colombia llega apenas a cubrir esto con 5.4 años. Es el ratio conocido como ratio RP, o sea, ratio de producción, que compara las reservas probadas con el petróleo extraído. Y esto da el valor de lo que les daría la producción para efectos de seguir produciendo bajo los esquemas actuales. Evidentemente este ratio se puede modificar en el tiempo por razones muy sencillas. Una, obviamente porque pueda bajar la producción de crudo, y dos, porque puedan aumentar las reservas probadas en el país, o sea, que se hagan nuevos descubrimientos, lo cual evidentemente prácticamente en todos los casos nos lleva a que haya pues una estructura en la cual se den nuevas concesiones, nuevos descubrimientos de alto interés y de alto impacto, y ello haya que las reservas probadas vayan hacia la alza, y en tanto que la producción puede ir a la baja, ¿verdad? De hecho, se estima que para el año 2018 Pemex pudiera producir más o menos 1.990.000 barriles de petróleo, lo cual pues también está marcando la línea hacia la baja, ¿no? Porque ya podemos ver que nada más en el periodo de estudio de 2006 a 2018 hay más de 1.400.000 barriles diarios de disminución de la plataforma de producción de petróleos mexicanos, lo cual es una cuestión excesivamente importante
e impactante en cuanto a la cantidad de recursos que ha recibido el gobierno mexicano por este sector, que ha perdido un impacto muy grande en cuanto a la producción en términos generales. En cuanto al comparativo de producción de gas natural, nuevamente encontramos una separación importante de las líneas. Sin embargo, podemos ver que Petróleos Mexicanos produjo 4.7 billones de pies cúbicos de gas natural en el 2006 y actualmente está produciendo 3.9 billones de pies cúbicos diarios, lo cual ha llevado inclusive hasta la producción máxima, que ha sido de 5.1 billones de pies cúbicos. O sea que digamos que ha mantenido un sector, aunque vemos una baja en los últimos 3 años de 5, 4.6, 4.2 y 3.9 billones de pies cúbicos, evidentemente insuficientes para cubrir la demanda existente en el mercado, lo que ha llevado a que México tenga que realizar importaciones muy importantes en este sector, principalmente de Estados Unidos, aunque también tenemos una regasificadora que trae gas desde Perú y que obviamente consideramos que es muy importante la cantidad de gas que tenemos que estar importando. Recordar que el gas natural es más difícil su traslado de un lugar a otro, toda vez que el gas natural se tiene que trasladar pues fundamentalmente a través de barco y obviamente se tiene que congelar para evitar que se pueda realizar una explosión. El petróleo se traslada de manera natural, con lo cual no hay que hacer ningún proceso adicional. Entonces, este proceso criogénico a la hora de llegar al puerto se tiene que revertir y se tiene que convertir nuevamente en gas natural para obviamente poderlo ya poner en los ductos. Para ello se ha tenido que crear una regasificadora muy importante en el puerto de Manzanillo para poder hacer este proceso de criogenización del gas y evidentemente permitir que ello nos vaya llevando hacia una situación, hacia una estadía de un manejo más adecuado del proceso del gas natural. En cuanto a Colombia, ¿sí?, aunque la producción se ha mantenido más o menos estable, ya que tenía una producción de 0.7 billones de pies cúbicos, llegó a tener en 2013, como también lo tuvo en petróleo, una margen más alto con 1.3 billones de pies cúbicos, y sin embargo los últimos 4 años vemos una baja, o conservar más o menos en los últimos 2 años, bajó de 1.3 a 1.2 a 1.1 y a 1 billón de pies cúbicos, lo cual vemos una línea más o menos estable en Colombia. Quiere decir que se sigue produciendo más o menos la misma cantidad de gas natural en Colombia. Recordar que últimamente los sectores industriales están demandando más esta cuestión del gas natural y además se está utilizando muchísimo el gas natural para la producción de energía eléctrica, lo cual también es un sistema mucho más económico que estar utilizando combustóleo, que es mucho más caro y mucho más contaminante. Entonces, el gas natural tiende a ser un poco más ecológico en términos generales, lo cual lo lleva a tener un mayor atractivo para la industria internacional y poderlo aplicar de una manera más adecuada. Creemos que el gas natural tiene un futuro mucho más a largo plazo que el que estamos vislumbrando en la situación del petróleo, toda vez que, pues recordemos que para el año 2040 se espera que más o menos el 40% de los vehículos se operen a través de vehículos eléctricos y de otras opciones más ecológicas, ¿verdad?, que también se están buscando fomentar en el mercado, pero últimamente lo que está saliendo de mayor nivel es los vehículos eléctricos, que evidentemente pues no ocupan gasolina y obviamente pues el consumo del petróleo tendería a ser más bajo del que se está teniendo actualmente. Y obviamente el gas, al utilizarse para producir energía eléctrica, esto provoca un efecto de que este combustible sea más importante para el futuro por la producción de energía eléctrica con gas natural y obviamente por la baja que va a haber en el consumo de gasolina por los automóviles. Además, últimamente ya muchos vehículos están haciendo también híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que utilizan una parte de componente de combustible, pero usan una parte de componente eléctrico, y obviamente este complemento está siendo bastante importante, haciendo que bajen los consumos de combustible en los vehículos híbridos,
para llegar a ser hasta valores de 20, 24 kilómetros por litro, siendo que un componente en un auto normal andará por el orden de entre los 7 y los 12 kilómetros por litro, lo cual le da pues un valor adicional a este tipo de vehículos híbridos. Entonces, esto creo que puede tener más impacto y más importancia en el futuro, toda vez que es el combustible que se está utilizando más para hacer otras cosas industriales y de energía eléctrica. Ahora bien, una situación que nos parece de la gran importancia, la cuestión de la producción de refinados. Recordar que obviamente pues una gran parte de la producción de refinados pues tiene un gran impacto en la cuestión general, toda vez que digamos el valor más importante de refinados es la gasolina. Sin embargo, se obtienen otros productos que son de gran valía en el mercado, como puede ser, por ejemplo, el combustóleo, que puede ser también la turbocina y otros subproductos que se obtienen de la refinación de petróleo, y que evidentemente pues esto provoca que este sector sea de gran importancia en el sector. Ahí podemos ver que hay un par de líneas. ¿Por qué tenemos un par de líneas? Bueno, la línea primera, la más alta, es la que nos da la capacidad que tienen las refinerías. Eso es lo que podrían procesar de petróleo en términos generales. Y en México podemos ver que la capacidad instalada pues es de 1,463 al inicio del periodo. Sin embargo, esta capacidad subió hasta 1,546 miles de barriles diarios, ¿verdad? En las 6 refinerías que existen en México, ¿sí? Y entonces, obviamente, pues es lo que podrían procesar. Sin embargo, la línea azul nos dice lo que en realidad están procesando. Y sin embargo podemos ver un gap impresionante, o sea, una diferencia enorme en las refinerías, en las 6 refinerías que hay en México. La razón fundamental, señala Petróleos Mexicanos, es que ha habido una caída muy importante en la producción petrolera, sobre todo del supuesto de petróleo ligero, que es el que procesaban estas refinerías. Y obviamente, pues al no haber petróleo ligero, no tienen petróleo para procesar. Recordar que el petróleo pues se cataloga en 4 valores fundamentales: ligero, pesado, extrapesado. Y entonces, obviamente, las refinerías de México están hechas para procesar, o fueron construidas para procesar petróleo ligero, que se producía en un yacimiento muy importante que tenía México, que era Cantarell, y que llegó a producir 2 millones de barriles de petróleo en los años de 2004. Sin embargo, este campo ha venido en plena declinación y actualmente está produciendo apenas 400,000 barriles de petróleo, lo cual evidentemente pues no permite que se le puedan surtir a las gasolineras, a las refinerías, este valor de petróleo que requieren para su operatividad, lo que está provocando que no puedan ser utilizadas al 100%. E inclusive en días pasados se anunció que Petróleos Mexicanos por primera vez va a realizar importaciones de petróleo de carácter ligero. 100,000 barriles se van a importar desde este mes de octubre y hasta que termine el sexenio, y ya veremos obviamente con la nueva administración, lo cual te llama poderosamente la atención, toda vez que un país que tradicionalmente ha sido exportador de crudo, pues ahora tenga que importar petróleo fundamentalmente de Estados Unidos para poder alimentar sus refinerías, que de por sí ya tienen una producción raquítica, toda vez que estamos hablando de que la producción apenas llega, pues digamos, a menos del 50% de la capacidad que tienen de producción. Además, son refinerías muy antiguas, que no se les ha dado el mantenimiento adecuado, y evidentemente están en un descuido absoluto, lo que está provocando que tengan grandes problemas de producción. Considerar que la última refinería que se inauguró en México fue en 1979, y obviamente si estamos aquí en un auditorio con muchos jóvenes, pues todavía ni siquiera había nacido y ya se estaban inaugurando estas refinerías,
son un poquito más grandecitas que yo, pero en realidad pues no demasiado. O sea, yo en el 71, entonces en el 79 se inauguraron las últimas 2 refinerías, Salina Cruz y Cadereyta, las 2 grandes, la Salina Cruz, que es la más grande que hay en México en cuanto a capacidad de producción, y Cadereyta, que obviamente que surte al norte del país, es la única refinería que está en el norte de México. La mayoría de las refinerías están al sur, toda vez que en México la mayoría del petróleo se produce en la sonda de Campeche, que es una parte que está al sur de nuestro país. Entonces, evidentemente, esto está generando grandes problemas, toda vez por el desabasto que se está dando. Además, hay que considerar que en México se importa aproximadamente el 70% de la gasolina, fundamentalmente de Estados Unidos, pero también tenemos importaciones de otras latitudes, por ejemplo de la India. Estamos trayendo gasolina desde esos lares porque México no tiene la capacidad de producción suficiente. Inclusive el año pasado, que pasó un huracán en Texas, pues evidentemente afectó de manera sin igual las operaciones de petróleos mexicanos, e inclusive llegó a haber desabasto en nuestro país, formándose filas inmensas para poder cargar gasolina, y en muchas de las estaciones de servicio no había servicio porque no existía el combustible suficiente. La razón, pues no se podía surtir toda vez que había pasado un huracán precisamente por el estado tejano, y esto provocaba que no hubiera abasto en los puertos de México, que se importa a través de barco, y evidentemente la navegación marina se suspendió por unos días por el huracán y la operatividad de las refinerías norteamericanas. Inclusive México tiene una refinería en Estados Unidos, Deer Park, que es una refinería importante, es la 4ª más grande de Estados Unidos. ¿Por qué la pusieron en Estados Unidos? Bueno, porque en México no se permitía hacer inversión privada hasta antes de 2013, con lo cual obviamente esta refinería está en coproducción con la empresa Shell. Entonces, por esa razón no la podían instalar en México porque estaba prohibido por la Constitución de la República, pero sí la podían instalar en Estados Unidos, donde pues evidentemente no existe esta limitación. Y claro, pues en Texas estaban muy felices porque hicieras una gran refinería que diera muchísimos empleos a los tejanos, ya que esta refinería produce más o menos unos 240,000 barriles, que es aproximadamente el 30% de lo que producen todas las 6 refinerías que hay en nuestro país a la fecha actual, lo cual pues evidentemente genera un gran problema. Ahora bien, Colombia, ¿verdad? Como podemos ver la línea de Colombia, pues en realidad la diferencia entre la situación de lo producido con la capacidad es muy baja, ¿no? Aunque podemos ver que en 2015 hubo un pequeño diferencial, parecer problemas de producción y la instalación de la nueva refinería Redincaf, que se instaló al norte del país, que obviamente vino a aumentar la capacidad de producción de 336,000 barriles diarios a 421,000, pero obviamente pues en ese año ya se había terminado la refinería, sin embargo no operaba al 100%, por eso se llega esta diferencia. Sin embargo, esto pues quiere decir que más o menos se comenzó a equilibrar. Las refinerías, cuando empiezan a operar, pues van operando paulatinamente todos los procesos, entonces tardan un poco en llegar a estar al 100%, no es un proceso que se puede hacer de un año a otro, con lo cual evidentemente esta refinería Redincaf, que pues fue la última que se instaló, ¿verdad?, en Cartagena, evidentemente pues ha venido a aumentar la capacidad productiva de Colombia. Bien, pues podemos ver entonces que esta situación de la creación de la nueva refinería pues crea este pequeño gap de producción. Sin embargo, pues al final ya se está regularizando la producción en Redincaf, lo que está provocando que se ponga ya de manifiesto la situación y se vaya equilibrando. Ahorita trae una diferencial todavía, ¿verdad?, de unos 70,000 barriles, pero pues va ya aumentándose la producción en esta nueva refinería, lo que está provocando que ya se esté regularizando. Sin embargo, bueno, claro, no se puede comparar la situación de 70,000 barriles que trae de diferencia Ecopetrol en el último ejercicio con los más de 700,000 barriles que está presentando de diferencia Petróleos Mexicanos en cuanto a la producción. Se ha criticado mucho esta situación toda vez que se señala que probablemente Petróleos Mexicanos lo que está haciendo es provocando de una manera de decir, bueno, pues la empresa no tiene la capacidad operativa para operar las refinerías y pues que se debieran privatizar. Sin embargo, este hecho
está en el aire. Además, con el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha establecido que se va a abrir una nueva refinería en México. Ya tiene inclusive lugar, que va a ser en el estado de Tabasco, que es un estado altamente productor de petróleo y que eventualmente pues parece que es donde desea él, que inclusive es su estado natal, de donde es originario este presidente, que va a comenzar funciones el 1 de diciembre. No sabemos exactamente cuál vaya a ser la situación y evidentemente se espera que con el nuevo gobierno pues también se amplíe y se mejore la capacidad productiva de las refinerías. Además, la estrategia de importar importar petróleo crudo ligero de Estados Unidos para poder abastecer a las refinerías, también esto podría hacer que mejorara esta diferencial y obviamente pues se pudiera equilibrar un poco, al menos llegar al 1.295.000 barriles que se produjeron en el año 2008, que es el año más importante de producción, pero pues obviamente está muy muy lejos. O sea, estamos hablando de más de 500.000 barriles de diferencia en cuanto a la producción de las 6 refinerías que existen en nuestro país. Entonces creemos que es una situación muy delicada y obviamente pues que esto está provocando un problema muy importante financiero para México, toda vez que pues toda esta gasolina se tiene que importar de algún lugar. O sea, esta falta de producción que está habiendo en nuestro país se tiene que ver de otra parte. Ahora bien, un valor muy importante obviamente para el sector petrolero pues indudablemente es el precio del petróleo. El precio del petróleo pues obviamente es el valor más importante que podemos encontrar. Como vemos, ahí están los dos valores más representativos en el mundo. El West Texas Intermediate, que es el que aplica fundamentalmente en esta parte del continente, y el Brent, que aplica fundamentalmente en Europa, ¿verdad? Como pueden ver, prácticamente en todos los años, pues el Brent tiene un valor mayor al que tiene el West Texas Intermediate como valor de referencia. En el 2017, pues veíamos un valor en el West Texas que utilizamos en esta zona de 50.79. Bajó a $45, pero llegó a estar hasta en $95 en el año 2011 como última referencia y 97.99 en 2014, o sea casi $100. Sin embargo, pues ha habido una baja fundamentalmente se supone que un abasto excesivo del mercado, fundamentalmente la situación de Irán, que se le retiraron las sanciones por parte de Estados Unidos, y esto provocó que el precio tendiera a bajar porque pues, al haber más abasto de petróleo, el precio tiende a ajustarse, es un valor de mercado. Aunque en el año 2018, ya a la fecha actual, octubre, estamos viendo valores que rondan los $70 por barril, lo cual pues está muy por encima de los $50 promedio que se tuvieron en el año 2017, lo cual pues consideramos que es un valor que puede hacer más atractivo a la situación petrolera. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que tiene Pemex para México? Porque es una parte importante. Bueno, Pemex, ya habíamos dicho, es la empresa más grande que hay en nuestro país. Sin embargo, como petrolera integrada, o sea que considera los 4 valores fundamentales, pues Pemex pasó de ser la 6ª petrolera más grande, más importante del mundo, a ser la 9ª y actualmente a partir del año 2013, que es el último que viene en la gráfica, a ser la 12ª. Ahí se ha mantenido apenas por abajo de la petrolera Petrobras, que es la empresa petrolera de Brasil, y obviamente podemos ver que de las latinoamericanas, pues ahí está PDVSA, que es la productora petrolera de Venezuela, que es de las más grandes del mundo. Recordar que Venezuela pues es el máximo país en reservas probadas. Evidentemente la empresa colombiana Ecopetrol es una empresa mucho más pequeña, por lo que ya vimos en cuanto a producción y demás. Más o menos está ubicada en el lugar 28 de este ranking que elabora Petroleum Intelligence Weekend. Entonces, obviamente no es tan grande Ecopetrol, pero hemos visto que tiene un desarrollo integral y está teniendo unos mayores éxitos de esto. Ahora bien, ¿qué tanto vale Petróleos Mexicanos? Bueno, Petróleos Mexicanos es de las 15 compañías más importantes de América por sus ingresos. Es la número 14
Y obviamente pues está por debajo obviamente de Walmart y de ExxonMobil, que son las más grandes, seguida de Chevron, por supuesto, que son, como ven ustedes, prácticamente todas estas son petroleras. Exxon, Chevron, ConocoPhillips, todas esas son petroleras. Hay otras empresas, pero digamos la 14 en América, pues es un número bastante interesante. Destaca por ahí, por ejemplo, Petrobras, que se encuentra en el lugar intermedio, o sea, 4 lugares por encima de Petróleos Mexicanos, que aunque es una empresa que técnicamente, petroleramente es más pequeña, tiene mayores ingresos, obviamente, porque se ha dedicado a producir petroquímicos y eso le da un valor añadido a su petróleo, mientras que Petróleos Mexicanos prácticamente su valor fundamental está en la extracción de petróleo. Con la baja de los precios, pues evidentemente esto ha venido a afectarle de una manera importante. Como vemos, Pemex ha ido subiendo en el ranking mundial. En el 2010 era la 64, luego pasó a ser la 49 en 2011 y en 2013, que es el último dato que tenemos aquí en las gráficas, pues es la número 36 de todo el mundo, de acuerdo con la revista Fortune. Entonces creemos que es un buen desarrollo, obviamente. Sin embargo, Petróleos Mexicanos en México, ¿verdad?, tiene más ingresos que todas las empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Petróleos Mexicanos tiene ingresos por 143.044 millones, muy por encima de los 139.122 millones de las empresas más grandes. Son aproximadamente unas 140 empresas las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí podemos ver algunas que son conocidas en Colombia, por ejemplo, América Móvil, que opera la empresa Claro, que es la que surte telefónicamente, Walmart de México, que surte México y Latinoamérica. En cuanto a la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, Pemex es muy superior a todas las empresas mexicanas cotizadas en la bolsa, ya que tiene 88.196 miles de millones de dólares americanos, mientras que todas las que cotizan en el IPC pues llegan a los 54.000 millones de dólares. Ahora bien, obviamente, pues el gobierno mexicano ha dependido tradicionalmente de una manera muy importante de Petróleos Mexicanos, ya que ha sido el sustento fundamental. En 2006 era el 38% de los ingresos del gobierno mexicano provenían de Petróleos Mexicanos. Esta dependencia ha bajado al 33.7% en 2012 y en los años actuales, aunque no está ahí señalado en la gráfica, ¿verdad?, esta dependencia ha bajado hasta el 26%. ¿Esto qué quiere decir? Porque México ha aumentado el valor de los impuestos. Como pueden ver, ahí los impuestos eran muy inferiores a lo que aportaba Petróleos Mexicanos. Han crecido el valor de los impuestos y ha disminuido el valor de Pemex en cuanto a producción. Obviamente los ingresos petroleros en relación al PIB pasaron del 8.3 al 7.6, evidentemente por la baja en la producción que ha venido teniendo la paraestatal y evidentemente porque pues, otros sectores han ido creciendo. En cuanto a rendimientos e impuestos, es una cosa que destacar en la empresa petrolera, es que los impuestos y derechos son muy superiores a los rendimientos. ¿Esto qué provoca? Pues que la empresa siempre tenga pérdidas, ¿sí? Pérdidas continuadas, lo que le ha llevado inclusive a tener un capital contable negativo, generándole un problema económico, financiero y productivo a esta empresa mexicana. En cuanto a la cuestión de la producción de petróleo, pues también podemos ver que evidentemente la región marina noreste, que es donde se encontraba Cantarell y Kumalupzap, que son los dos activos petroleros más grandes que ha tenido México. Inclusive Cantarell llegó a producir 2.200.000 barriles diarios en 2004, lo cual es una producción inmensa que llegó a estar cerca de los 4 millones de barriles. Sin embargo, esto pues, fue en baja permanente, lo que ha ido provocando evidentemente que otros sectores pues vayan creciendo, como la región marina sureste, que vemos una tendencia a la alza, la región norte, que pues se ha mantenido estable, y obviamente la región sur de México, que pues obviamente también ha mantenido más o menos cierta estabilidad. El problema que vemos en México es la caída de Kumalupzap y de Cantarell, ¿verdad?, que han caído pues más de 1,5 millones de barriles de petróleo diarios, lo que ha venido a caer en la producción nacional de petróleo. Bueno, ahí vemos el mapa, ¿verdad?, de nuestro país, con todas las instalaciones petroleras que, como ven, están fundamentalmente centradas en el sur-sureste de nuestro país, fundamentalmente.
hay 6 refinerías, hay 16 complejos petroleros y obviamente zonas productoras, pues tiene más o menos unas 8 zonas productoras de gran importancia, destacando la región marina, ¿verdad? Que está en aguas someras, es donde más se produce petróleo de nuestro país. Inclusive señalar que apenas esta semana Pemex anunció el descubrimiento de 6 yacimientos muy importantes en la región marina, que espera que puedan abonar unos 200,000 barriles de petróleo diarios, y obviamente pues es un descubrimiento de los más importantes que se han dado en los últimos 20 años, toda vez que estas instalaciones han ido en decremento de manera muy importante en nuestro país. Ahora bien, de acuerdo con la reforma energética de 2013, pues evidentemente, aunque no se permite la inversión directa en petróleos mexicanos, eventualmente sí se está permitiendo que se dé la inversión indirecta a través de empresas particulares. En este tipo va a haber, para efectos de exploración y producción, se van a otorgar contratos de servicio a través de dinero efectivo, utilidad compartida y producción compartida, a través de licencias, transferencias de propiedad. Pemex y otros operadores podrán registrar y reportar proyectos de desarrollo, México junto con los beneficios, y podrán migrar a los nuevos tipos de contrato. Evidentemente hubo una ronda 0, que fue solamente donde participó Petróleos Mexicanos en 2013, y evidentemente ahí se le otorgaron todos los contratos o todos los pozos que ya tenía en operación Pemex. Sin embargo, a partir de 2014 se empezaron a otorgar licencias a otras empresas privadas. En otros procesos industriales como refinación, procesamiento de gas, petroquímica, almacenamiento y transporte, se otorgarán permisos y licencias para que las empresas particulares puedan operar. La reforma energética ha traído cierta inversión extranjera, toda vez que nada más en la ronda 1, ¿verdad?, se ve por ahí que ha habido importantes aportaciones, que sobre todo en la ronda 4, donde se comprometieron 34.4 millones miles de millones de dólares por parte de los compromisos de inversión, y en corto plazo se esperaba la operación de 0.34 miles de millones de dólares, lo cual implica que va a haber una importante inversión extranjera en estos sectores. Es solamente la primera ronda. Ahorita vamos en la ronda 4, que se iba a hacer en el mes de febrero de 2019. Sin embargo, el gobierno electo ha señalado que no se va a realizar esta ronda, toda vez que se esperan evaluar todos los contratos que se han otorgado, que sean de manera directa y adecuada. Obviamente, ¿qué necesita México? Pues obviamente más capacidad de refinación. Ahí podemos ver y comparar con otros de nuestros socios comerciales como Canadá y Estados Unidos, y evidentemente pues estamos muy por debajo, o sea, apenas andamos en el 0.1, ni siquiera llegamos al 0.2%. En Estados Unidos la capacidad de procesamiento por per cápita está cercana al 0.6%, y en Canadá anda por ahí cercana al 0.10% de barril per cápita, lo cual implica pues un desarrollo mucho mayor. México necesita mucho mayor desarrollo en estos sectores. ¿Cuál es la dependencia del petróleo? Ya la habíamos señalado, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo ha ido bajando de una manera trascendental, ¿verdad? De andar por ahí por el orden cercano al 50% en los años 80, ¿verdad? En 2005 llegó a ser arriba del 40%, en 2010, 2012, pues andó cercano al 40%, y ahorita está por debajo de el 20%, o sea, andan por el orden del 19% en 2015, y ahorita se supone que anda por ahí por el 16-14%, lo cual pues habla de una caída importante en la producción petrolera, pero también habla de un crecimiento muy trascendente en los ingresos fiscales, lo cual es muy importante para el país, porque el ingreso fiscal es más estable que el ingreso petrolero. Ahora bien, ¿las reformas tienen un potencial de impulsar crecimiento? Pues evidentemente, toda vez que ahí hay diversas reformas que se han instalado en este gobierno, que estuvo vigente de 2012 a 2018, en el cual pues podemos ver que el crecimiento que se espera de ellas, el más alto, está relacionado con petróleo y gas. Electricidad y gas vienen por separado, pero son los más grandes, ¿no? Electricidad y gas, que de hecho es propiamente el sector petrolero, aunque recordar que, como ya habíamos señalado en la presentación inicial,
pues el gas viene a ser una parte importante de la cuestión eléctrica, porque ahí es donde más se utiliza este combustible. Y obviamente el petróleo, luego vienen otras reformas como telecomunicaciones, reforma tributaria, aunque su impacto, digamos, en el PIB es pequeño, en realidad está haciendo un impacto muy importante en cuanto a la situación de la recaudación. Entonces creemos que evidentemente habrá que impulsar esta reforma petrolera y esperemos los resultados que dé el nuevo gobierno. Ahora bien, la entrada de nuevas empresas. Aquí ponemos un ejemplo, no más por citar alguno, pero obviamente pues habría que tomar en cuenta a otras empresas. Repsol estima que podría alcanzar un 10% de la cuota de mercado en México, ¿verdad? Con casi 3 veces más población que España, evidentemente México, ¿verdad? Tiene un número similar de gasolineras a las que hay en España, lo cual implica que hay una gran capacidad de desarrollo para el futuro. Y evidentemente, pues la empresa espera en tener más o menos, si es el 10%, ahorita hay unas 13,000 gasolineras, pues espera tener unas 1,300 gasolineras. Nada más en los últimos 2 meses abrió 200, en el actual año abrió 200 gasolineras nuevas Repsol. Evidentemente, además de otras empresas que ya también han entrado, como Shell, como ExxonMobil, como BP, que también ya han abierto una buena cantidad de gasolineras, como que se están repartiendo estas empresas por todo el país. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, en Aguascalientes, pues obviamente no hay Repsol, no ha habido ninguna apertura de Repsol, pero sí hemos tenido aperturas recientes de Shell, que tiene unas 3 gasolineras nuevas, y ExxonMobil, a través de obviamente la empresa móvil, que abrió 10 gasolineras recientemente. Habitualmente son gasolineras que eran de Pemex, pero ahora pasaron a ser obviamente franquicias de estas empresas extranjeras, lo cual pues destaca obviamente el buen desarrollo que está teniendo la parte del retail, que es una parte muy importante y donde también se está metiendo una buena capacidad de señalar que todavía no producen gasolina, o sea, ellos venden gasolina de Pemex, pero pues la venden con la marca de la empresa, y esto parece que está trayendo bastante a la clientela. Ahora bien, ¿qué importancia tiene Ecopetrol después de haber analizado un poquito a Pemex, ¿verdad? Pues Ecopetrol en cifras es la compañía petrolera integrada y vertical con presencia en Colombia, Brasil, Perú y Estados Unidos. La empresa más grande de colombiana, principal petrolera de Colombia. Ecopetrol produce el 68,6% del petróleo y el 58% del gas que se produce en Colombia. Y es el principal productor de refinados en el país, obviamente. Ecopetrol pertenece a las 39 petroleras más grandes del mundo y la quinta de Latinoamérica, de acuerdo a 2013. Ecopetrol es la sexta empresa pública de energía en el ranking de 2012 de PFC Energy, con un capital de 126.6 mil millones de dólares americanos, con lo cual podemos ver que Ecopetrol es una empresa de peso importante y de gran trascendencia en Colombia. Evidentemente no es tan grande como Petróleos Mexicanos, pero está teniendo un desarrollo equilibrado y bien estructurado, que lo que le está llevando a tener buenos éxitos. ¿Cuál es la situación del precio de las gasolinas en México y Colombia? Es la segunda parte de nuestra presentación. Bueno, obviamente, pues últimamente en prácticamente todos los países del mundo se está viendo un aumento en los precios de las gasolinas, derivado, pues evidentemente, del aumento en los precios del petróleo. En México tenemos un mercado que cuenta con un desequilibrio, toda vez que la gasolina se vende más o menos con un impuesto cercano al orden del 60%. Con lo cual, pues más o menos tiene un costo aproximado de unos 9, 8 pesos y se vende en mercado cerca de 20, 22 pesos aproximadamente, dependiendo de la calidad del producto. Con lo cual, pues evidentemente esto crea un desequilibrio impresionante por las contribuciones que le cargan a este combustible. ¿Qué ha pasado? Pues el alza de los precios de la gasolina es un tema que concierne en gran parte de la población, por supuesto. Recordar que la gasolina pues es un producto que prácticamente tiene una demanda que es inelástica. ¿Qué quiere decir? Pues que valga lo que valga, pues lo vas a tener que consumir. Obviamente, pues los incrementos del combustible están relacionados con diferentes variables, como puede ser el precio del crudo, los impuestos fijados por el Estado y el costo de refinación. Los objetivos son analizar si existe relación entre los montos de inversión
y las empresas petroleras y el precio de la gasolina. Haremos un corte comparativo de regresión lineal para determinar el nivel de relación de estos productos. Pues a nivel mundial el petróleo crudo es clasificado en categorías de acuerdo a sus propiedades, las cuales dependen del tipo de hidrocarburos y el contenido API. Fundamentalmente es el valor que se toma. A partir de este se toman el valor del petróleo. Entonces, los tipos de petróleo, ¿verdad? Pues el petróleo ligero, que de hecho es el que señalábamos que se va a importar en México de Estados Unidos, porque pues es el que procesan. Las refinerías están hechas para procesar un determinado petróleo. No le puedes cambiar de manera abrupta porque no lo podrían procesar y entonces evidentemente se fallarían evidentemente en su proceso. Por esta razón, pues las gasolineras se hacen para determinado procesamiento. Entonces, el ligero es el que tiene hasta lo mayor a 31 puntos API. Entre mayor más alto sea el gradador API, es quiere decir que se obtienen mejores productos de refinación y eventualmente, pues por esa razón, en México se procesaba petróleo ligero para tener una mejor producción. Y vemos, obviamente, en la gráfica que vimos, que realmente no se está procesando el petróleo adecuado y eso está provocando que no produzcan lo que deben producir. El petróleo mediano es el que tiene una gravedad ápica de 22.3 a 31, es el segundo en importancia y en cuanto a producción. El petróleo crudo pesado, que es de 10 a 22, y el extra pesado, que es de menos de 10, ese es el que produce fundamentalmente en países como Venezuela, en el cual pues obviamente pues existe un valor inferior. Obviamente pues es importante abordar el tema de la gasolina y su impacto y evidentemente es muy trascendente considerar este valor. Hay que estar entrando al mercado de hidrocarburos. En México se posicionó como tercer productor de crudo, ya lo vimos, y obviamente pues con una producción de 2.456. Obviamente pues se batió récord en producción en 2016, pero obviamente pues este energético la mayor parte se importa de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues ser un país productor de petróleo pues tiene una duda y una inconveniencia, no es únicamente el caso mexicano. Colombia, cuya empresa Ecopetrol, su situación se desarrolla a partir de años anteriores, es un proveedor de materia prima activo, generando gran producción. Obviamente se realizó una fuerte inversión en la empresa petrolera enfocada en aumento y mejoramiento de la tecnología aplicada en Reficar. Y entonces obviamente esta refinería pues es la que tiene los procesos más adecuados. Los objetivos: analizar el financiamiento de las refinerías Magna en México y MC en Colombia, que son las que más se venden en estos países. Realizar un análisis comparativo de los montos de inversión en tecnología en Pemex y Ecopetrol y realizar un análisis comparativo de los precios de la gasolina Magna y MC en Colombia. Bueno, el aumento de la tecnología en refinación produce que mejoren las gasolinas, como en el caso de Magna y MC en Colombia. ¿Cuáles son las preguntas y propuestas de investigación? Bueno, que se encuentra relacionado al aumento de tecnología con la variación en precio. ¿Y cuál es el comportamiento de los precios de la gasolina MC y Magna respecto a los montos de inversión en las tecnologías de Pemex y Ecopetrol? La justificación es muy importante, evidentemente, el análisis enfocado al desarrollo del estudio y las fluctuaciones de precios en México, utilizando una equiparación con el país de Colombia, el cual ha implementado estrategias diferentes en comparación con las que ha tomado México. Existe relación entre los montos de inversión y las oscilaciones en el precio y se utiliza la empresa colombiana Ecopetrol. Obviamente la gasolina pues es un complejo de hidrocarburos de ebullición a 50 a 200, la subclasificación. Existen gasolina primaria, craqueo, catalítico, fundición, gasolina catalítica y high octane. Obviamente, pues son diferentes calidades de combustibles. Pemex Refinación es el órgano que produce y distribuye la gasolina y obviamente sus petrolíferos. La apertura para la inversión extranjera en Pemex está teniendo que se ha perdido el monopolio y hay nuevos actores económicos que están siendo particularmente importantes en México, obviamente. Y obviamente, pues si las gasolinas y la importación tienen un valor estratégico, entonces que más del 70% de la gasolina es importada en nuestro país. Obviamente, pues hay que considerar que el precio del crudo en el mercado internacional está delimitado por los rendimientos de refinados y obviamente, acorde con lo anterior, no hay que minimizar la importancia de la inversión extranjera, que está siendo muy importante en México últimamente, como ya lo vimos en la gráfica anterior, y obviamente el grado de apertura en el sector de hidrocarburos puede propiciar que haya una mayor inversión y un mejor desarrollo del sector.
La metodología que proponemos para este análisis pues es a través de una investigación cuantitativa en un estudio descriptivo que busca medir cuánto es la inversión y obviamente el precio, conocer el grado de correlación entre inversión y tecnología a través de un modelo de regresión que tratamos de analizar la relación de estas variables. Esta es la fórmula que utilizamos para efectos de determinar. Corrimos dos regresiones, una con los datos de Colombia, otra con los datos de México, y determinaremos si existen diferencias significativas en ambos países respecto de la cuestión petrolera. Bueno, la regresión 1, evidentemente, que es la que utilizamos para Colombia Ecopetrol, encontramos, ¿verdad?, que el precio de la gasolina en Colombia, inversión, es la cantidad invertida en refinación en petróleo. Usando un R cuadrado que arroja la regresión, se observa que la variación de precios de la gasolina MC está explicada por los montos de inversión, y la respuesta a la proporción, los montos de inversión y refinación, explican un 71.7, lo cual es muy alto en relación a este análisis. La regresión 2, que es la que utilizamos para petróleos mexicanos, nos da resultados que observan que hay un 88.62% de la variación en los precios de la gasolina está explicada. Este es un análisis que hicimos a 11 años en ambas regresiones. En conclusión, podemos determinar en este apartado de la situación de las gasolinas, ¿verdad?, que acorde al análisis obtenimos, encontramos que la relación que existe entre las dos variables consideradas para efectos de la situación petrolera, dejando claro que la inversión en tecnología tiene una relación directa y lineal con los precios de la gasolina. A mayor inversión, obviamente, pues habría un menor precio en la gasolina, y obviamente pues la inversión extranjera pudiera apoyar esta propuesta y llevarnos a que eventualmente este resultado fuera una baja en los valores de las gasolinas. En el panorama sigue siendo limitado, es decir, necesitaríamos hacer más relaciones y determinar más variables para efectos de determinar si obviamente esto se pudiera corroborar de una manera más efectiva, con lo cual pues podemos considerar ello. Ahora bien, ¿qué recomendaciones tenemos? Pues una nación petrolera como Colombia y México debe capitalizar sus recursos naturales tratando de utilizarlos de mejor manera. Y obviamente mencionar que el efecto invernadero y el calentamiento global es un problema que tiene que atenderse. Esto nos lleva a tomar en cuenta los temas de combustibles alternativos que no dañan tan intensamente al medio ambiente, como el etanol, el biodiesel, el propano, el hidrógeno y obviamente la energía eléctrica. Bueno, pues quisiera, antes de terminar y dar las gracias a todo el auditorio, quisiera agradecer a mi amigo Alan Jesús Moreno Oropesa, que pues me ayuda con la edición de este trabajo y que obviamente pues siempre ha sido un colaborador excepcional para la presentación de nuestros trabajos. Gracias, Alan, por tu buen trabajo, y agradezco a Karen por la invitación para participar en este evento. Y gracias a todos por su presencia. Espero no se hayan dormido.